Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Buenas noches a todas, a todos. Bienvenida, Kira. Qué rico que estés poetizando. No sé, ok. Micrófono, Hola, Kira. gracias. No, es que estaba muteada. Bueno, un placer estar con ustedes tres en este espacio que es tan maravilloso y tan enriquecedor. Y la verdad es que agradezco mucho la invitación. Sabes que es impresionante, porque cada vez que alguien nos preguntaba, ¿y quién va la próxima semana? Y decimos Kira, la gente decía, ¡ay, Kira, qué chévere! Es impresionante el afecto que te rodea, la cantidad de gente que te quiere. Es de verdad que para nosotros es un verdadero placer que estés con nosotros. Todos conocemos a Kira, pero yo voy a hacer un mini resumen. Kira es comunicadora social, editora, ha formado parte de los talleres de poesía Armando Rojas Guardia, Eda Armas, Cecilia Ortiz, Igor Barreto, Santos López, así como talleres de traducción literaria con Luis Miguel Izaba, y es cofundadora y organizadora del Jamming Poético. Tiene publicado hasta ahora, porque hay varios inéditos por ahí, 3 poemarios, Nuevos Arbitrios, con Taller Editorial El Pez Soluble, y 2 con Oscar Totman Editores, En Medio del Blanco y El Sol de la Ceguera. Y además tiene una gran cantidad de participación en antologías y compilaciones. En cuanto a poemas, están traducidos al inglés, al francés, al ruso, al esloveno, al gallego, al alemán, y entre otros tiene la mención de honor en los International Latino Book Awards del 2022 y en las plaquettes Mermelada para Llevar 1 y 2 del Jamming Poético. Además tiene cuentos, crónicas de su autoría en distintas publicaciones digitales. Kira, la pregunta de rigor. ¿Qué es la poesía para Kira Kariakin? Wow. Ok, bueno, eso es una pregunta siempre, bueno, es complicada, pero sí es como complejo de definir qué es lo que es para uno, porque, bueno, en mi caso siempre es como una combinación entre un estado como interior y un oficio, ¿no? O sea, es un estado que me ha acompañado a mí siempre desde niña, en donde la contemplación, la como percepción de lo que me rodea, la atención que presto a lo que me rodea, genera en mí una pulsión y esa pulsión se traduce en la escritura, ¿no? Y eso me acompañaba a mí siempre, pero quizás fue más tarde, más y siempre he escrito en cuadernos y cosas, desde muy jovencita, desde muy niña, pero fue quizás ya más madura que decidí, después de regresar una temporada larga fuera del país, decidí como que abocarme a a hacer efectiva esa pulsión y esa vocación en un trabajo literario.
Entonces la poesía para mí, aparte de ese sentimiento y de esa pulsión en el trabajo de traducir eso en escritura, se convierte para mí también en un ejercicio espiritual. Y lo he dicho en otras veces, para mí los poemas como artefactos que son, muchas veces para mí son plegarias. No necesariamente piden algo, sino que establecen una relación con el mundo y con lo que me rodea, una relación íntima y personal con lo que me rodea. Y que bueno, y que una vez liberados en un libro o en una publicación, bueno, dejan de ser míos y son parte de quien los lee, pues, sobre todo si les llega, ¿no? Si les llega el poema. Fíjate, Kira, voy a tomar dos significantes que mencionaste porque me vienen como anillo al dedo. La palabra pulsión y la palabra plegaria. Mm. Y ahí no puedo dejar de evitar al psicoanalista, porque pulsión viene del alemán Trieb, de empuje, y en psicoanálisis se toma justamente como algo que parte del cuerpo, pero no de cualquier parte del cuerpo. Es algo que está ligado a la erótica del cuerpo. Y eh, fíjate que antes de que iniciáramos, estábamos hablando un poco de estos antepasados comunes en esa mezcla de tierra donde los límites cambiaban y las fronteras cambiaban, ¿no? Entonces, tú hablas de aquello que toca el cuerpo, que a través de la escritura marca una erótica, necesariamente, que lleva en la poesía a la sublimación. Y yo aquí quisiera leer uno de tus poemas que tiene que ver con esto, para que nos comentes un poco de estas múltiples influencias en tu poesía. Y es un poema donde justamente lo pulsional se une con la plegaria, porque lo escribiste en tono de letanía. Ok. Entonces tenemos, mi abuela tenía las llaves de todas sus casas, la llave de su casa de San Petersburgo, la llave de su casa de Constantinopla, la llave de su casa de Hamburgo, la llave de su casa de Varsovia, la llave de su casa de Salzburgo, la llave de su casa en Coro, la llave de su casa en Valera, la llave de su casa en Caracas. La primera de ellas era enjollada y exquisita, las otras de hierro forjado, diseños curvilíneos, las tres últimas modernas, sencillas y familiares. Mi abuela tenía todas sus llaves en un manojo dentro de una vieja caja de tabacos, guardada entre sus prendas. La caja está vacía, su ropa ya no está, el manojo tiene tiempo extraviado y no lo encontraré. Creo que es un poema maravilloso que tiene tantas lecturas. ¿Cómo incide esa madre de Monagas, esa abuela de San Petersburgo, ese papá, hijo de un cadete del zar? Exiliado. ¿Cómo Ujú. todo eso confluye culturalmente en ti, conformando tu poesía? Wow. Bueno, yo no puedo negar que tengo una gran influencia bueno, de mi papá y de mi abuela en, en mi percepción del mundo, ¿no? En cómo percibo el mundo y en cómo lo siento, porque mi papá y mi abuela vivían permanentemente en nostalgia. Y aunque estaban claros que jamás regresarían, que incluso teniendo la oportunidad en algún momento que se abrió, mi abuela, mi papá le dijo que si ella quería ir otra vez para allá y tú sabes.
Estoy hablando como de los años justo por la perestroika o un poquito antes de la perestroika. Em, y mi abuela le dijo que no, porque habían pasado tantos años que esa Rusia que él ya había dejado ya no era. Pero lo curioso es que en la medida que ha pasado el tiempo, lo que les estaba comentando antes es que a pesar de esa impronta de lo ruso, etcétera, en casa, porque venía de mi abuela y mi papá, que nos tuvo o sea, nos tuvo mayor después de los 40 años, a mí y a mis hermanas, ellos realmente tenían una influencia de todo lo polaco también muy fuerte. Y además se notaba sobre todo en la cocina, ¿no? En la culinaria de mi abuela. Em, Mi abuela me influyó mucho, mi abuela paterna, porque yo aprendí a leer a muy temprana edad, aprendí a leer a los 3 años, me pusieron en un kinder que la llevaba una rusa también, cerca de la casa y ella se sentaba conmigo a leer. Y mi abuela me leía en ruso y yo hablaba solo en ruso con mi abuela. Entonces, hay una musicalidad y una cosa con el idioma que me ha influenciado porque yo, por ejemplo, tengo problemas con los artículos y en ruso no hay artículos. Entonces, hay cosas que esa primera impronta idiomática influyó en mí, en cómo yo me acerco musicalmente a lo que escribo. Pero aparte, mi abuela me leía, pues, o sea, poemas de Pushkin, me leía cuentos en ruso, pues, y era una mujer muy leída. Y tengo esta fantasía loca que no sé si es un recuerdo o yo me lo ficciono, que es que ella tuvo oportunidad de ir a un recital de Ana Akhmatova, porque ella vivió en Rusia hasta 1920, en San Petersburgo, y recuerdo ella comentar sobre lo increíble que era ella. Y yo empecé a leer a Akhmatova como a los 24 años, 23 años, en una traducción que me regaló que no se conseguía aquí, no se conseguía. Me la regaló un editor de Planeta en donde yo trabajaba en ese momento y eso me marcó mucho, la poesía de ella. Y mucho antes de que se pusiera como de moda. Y bueno, ha estado como ese legado de la generación de plata rusa, me ha influido mucho porque los he leído mucho, me ha influido mucho, no sé si en mi escritura, pero mucho en mi percepción de las cosas, ¿no? Y por otro lado, cuando me fui de Venezuela en el año 99, que pasé casi 10 años fuera, una de las maneras de relacionarme con el país, y me fui a África y a Uganda, y estando allá totalmente aislada de cualquier contexto occidental, por decirlo así, porque realmente, bueno, es África, pues, y es otra cultura, es otra manera de ver la vida. Lo poco que yo podía acceder a internet, entonces leía Gervasi, o sea, bajaba la poesía que podía acceder, leía Gervasia, Patricia Guzmán, leía Eda Armas, leía, o sea, leía Armando, antes de irme yo leía mucho Armando también. Entonces me alimenté de esa poesía y quizás la que más, o el poeta, uno de los poetas que más me impactó fue Gervasi, por esa visión fantástica de lo local. O sea, su visión que era dual también, que era como del hijo de italianos en esta tierra exótica y exuberante y llena como de fantasía. Entonces, la combinación es, digamos, a nivel de lecturas y a nivel, bueno, y por el lado de mi mamá también son inmigrantes, porque ellos migraron del campo a la ciudad, migraron de Monagas a Caracas, siendo mi mamá adolescente. Entonces también hay como un ingrediente de esa cosa de moverse, ¿no? De no estar totalmente arraigado en un sitio, sino como de estar, de ser como una especie de extranjero. Y
la cultura oriental en casa es fuerte también. Entonces, en la cocina, en la familia grande, en contraste con la de mi papá, que él era hijo único. Entonces, claro, yo siento que todo eso ha influido. Yo puedo decir que estando ya afuera, y sobre todo es un proceso que me ocurrió estando en Uganda, se reforzó mucho mi venezolanidad como producto de lo que para mí es Venezuela, que es, bueno, un crisol de gente que viene de todas partes. Mira, voy a hacer un cambio en mi guión porque me llama mucho la atención esta experiencia tuya en Uganda que no conocía y quería saber si tienes algún poema escrito bajo el sol de África Uy, sí, tengo varios. y que nos cuentes un poco esa experiencia africana, ¿eh? Bueno, Para ver un poco el contraste, porque yo iba a ir por el otro libro ahorita donde que es de una profundidad en búsqueda del ser, en la erótica, como hablamos antes, pero esto me parece que un aspecto, al menos yo no lo conocía de ti, me parece maravilloso. bueno, la experiencia ugandesa fue muy importante porque me amplió mi visión del mundo. Uno no se da cuenta, o bueno, creo yo, ¿no? Hasta que uno no sale del mundo occidental, o sea, uno no aprecia realmente lo que es la cultura occidental hasta que no sales de ella. Porque tú puedes apreciar, bueno, las culturas orientales y eso como observador, como lector, pero vivir en un país oriental o asiático es una experiencia que te mueve el piso, porque primero porque te das cuenta que, bueno, que eres de donde tú vienes, no está en el radar de nadie de por esa zona. O sea, la gente en Uganda pensaba que Venezuela estaba al lado de Argentina, por ejemplo. O sea, ni idea de las dimensiones de este continente. Y lo mismo después, viví en Bangladesh 5 años también, después de Uganda, y lo mismo por allá. O sea, las referencias eran las mis universos, por supuesto, inevitablemente Hugo Chávez, etcétera, ¿no? Pero no había como una ubicación en el mapa de dónde vienes tú, ni idea de qué significa ser latinoamericano, etcétera. Entonces, a mí me abrió el mundo, me abrió pues mi mente, me cambió profundamente en ese sentido y África, por supuesto, tuvo un gran impacto en mí porque, bueno, porque uno cuando va a África o la odias o te enamoras perdidamente de ese continente y a mí me pasó que me enamoré perdidamente de ese continente y mi esposo y yo padecemos lo que se llama mal de África, que es que o sea, casi nos quedamos a vivir allá. Entonces, este, bueno, no sé cómo explicarlo, porque es como un continente antiguo, o sea, tú sientes como la edad del continente, pero al mismo tiempo sientes que es absolutamente joven y virgen. Entonces, es como un contraste muy particular. Léenos algún poema africano. Ya, déjame ver qué consigo. Sí, hay varios que escribí en esa época que no están publicados, que de repente están en mi blog. Em, Déjame ver si lo consigo. Aquí están. Ok. Este es son poemas muy nocturnos. Este se llama Luna llena en Kampala. Kampala es la capital de Uganda. Y siempre le dedico este poema a Luna, a Luna Benítez, mi editora. Entonces, Luna llena en Kampala. Esta noche en Kampala es de luna llena. Mi jardín está inmerso en una obra espesa. Parece una noche de mitos sobre brujas, encantamientos, historias de vampiros o de hombres lobo en busca de una presa. Noche cinematográfica de nubes grises que de tanto en tanto ocultan el círculo fluorescente del satélite, pasando raudas unas tras otras, interminables. Salgo al jardín en noches como esta.
Es ritual bañarme de luz de luna, en silencio, en paz. Invoco dioses, deseos antiguos, hoy olvidados, habitantes de esta atmósfera láctea. Miro la luna, siento poder, crezco arropada en plata. Hermosísimo. Luna se tiene que sentir así como con el pecho hinchado de orgullo. Gracias, gracias, Kira. Ma- No, Maestro Vidaurri. Bueno, ¿qué puedo decir? Una bienvenida a la querida poeta y a, bueno, a la audiencia, a todos amigos, conocidos, este, y para Cultura Mundis y por supuesto para la parte que me corresponde en esta alianza Poetizando de Editorial Diosa Blanca, pues es un placer exquisito tener a una persona tan polifacética. Yo inclusive, antes de hacerte la pregunta, quería ahondar un poco en la biografía que te hizo Johnny, porque tú estudiaste también biología. sí, Es decir, que tu cromatismo cultural no solo se produce en tu actividad artística, por decir artística, porque tú eres poeta, pero eres gestora cultural, creaste, pues, esta es una de las impulsoras del jamming poético, una idea genial que se basa en el intercambio improvisado y jazzístico de temas. Bueno, y además, pues, ha sido directora de revistas importantes y ha sido pues una gestora cultural de calidad. Pero también pues me llama la atención el hecho de que seas cronista, de que de alguna manera te vayas hacia la comunicación humana del lenguaje y sin embargo hayas empezado con la biología. Bueno, yo siempre ahondo un poquito en la pregunta de qué es poesía, ¿no? Saco un poquito más de lo que el invitado dice, ¿no? En una exquisita reseña que te hace Alberto Hernández en la revista Letralia, él inicia hablando de tu libro Medio del Blanco, dice, lo voy a citar, dice, lo blanco se deshace de la luz y la convierte en movimiento. La poesía contiene la sombra y la libera. Luz y sombra se conjugan para hacer del poema un ensayo, una aventura donde también se reúnen los misterios y la voz más íntima de quien se arriesga a decir a través de las imágenes. Obviamente, mi primera pregunta, eh, que la vas a responder después porque tengo una que tiene que ver mucho con esto, es si realmente esta visión que hace Alberto de tu libro, coincide o resuena de alguna manera con lo que tú también piensas que es poesía, o sea, esa imagen casi cuasi fotográfica del contraste del blanco y el negro que se revela, así como el fotógrafo la revela en un cuarto oscuro, se revela en la sombra y sale a la luz a través de la palabra, ¿no? Si esa imagen que habla en esta reseña tan exquisita que te hace Alberto funciona así, ¿no? Y lo otro es que yo leí un poema tuyo que me llamó mucho la atención, dedicada a la exquisita Elisabetta Balazo, que anda por ahí dentro de tu audiencia, en donde tú haces una especie de poema reflejo, poema espejo de dos gemelas, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esto que dice Alberto, ¿no? Y al final pues, puedes reunir tu respuesta en estas dos. Voy a leer, a permitirme leer el poema. Dice, una padece, habita el silencio, la otra abre ventanas, confronta al día, el dolor pase en la intimidad de sus diálogos. El consuelo es unánime en fragilidad y fortaleza. Ambas se quieren, son hermanas en cónclave. Ambas temen la claudicación al cansancio o al desamparo. Ambas conviven bajo una máscara de miradas sin confines. Serán una en la oscuridad, al fin, liberadas. Cuéntanos entonces qué tan cierta puede ser esta sensación mía de que todo esto está unido y amalgamado. Bueno, discúlpame, pero antes quería comentar un poco
que dentro de ese crisol de razas que tú hablas y de culturas y de lengua, no solo estuviste en África, estuviste en Bangladesh, pero creo que también estuviste en Indonesia. Sí, 2 años, sí. Entonces, bueno, quería un poco ahondar en eso y ahora sí, por favor, coméntanos un poco sobre esto que yo comento. Bueno, em, claro, el poema de las gemelas sí tiene que ver con esa dualidad de la oscuridad y de la luz, ¿no? Y tiene que ver, aunque digamos yo, a mí no me gusta dar como esta explicación y obviamente ese poema no surgió, o sea, no fue premeditado, fue un poema que surgió, pero sí siento, siempre he estado, siempre he tenido en mí esa cosa de la dualidad, ¿no? De lo que uno presenta al mundo y de lo que uno es por dentro, ¿no? De lo que uno procesa, ¿no? De lo que uno refleja, de lo que uno es, de la imagen invertida en el espejo, que no necesariamente es el reflejo fiel, ¿no? Y dentro de lo que yo escribo, sí sé que y lo he hablado mucho con Cecilia Ortiz, que ella el otro día me dijo, tienes que ponerle un poquito de tono, de color a tus poemas, porque siempre estoy con o lo negro, o lo blanco, o lo oscuro, o lo claro. Entonces, pero ambos, tanto lo blanco como lo negro, tienen, los dos colores tienen esa dualidad, porque el blanco puede ser vacío, pero puede ser lleno, porque el blanco es la suma de todas las luces, de todos los colores de luz, pero también puede ser la ausencia de luz en un lienzo, ¿no? Es la ausencia de color. Y el negro, que es la suma de todos los colores en pigmentos, es la ausencia de luz en la atmósfera, ¿no? O sea, ambos son duales, ambos tienen como esa capacidad de poder ser algo, una llenura o un vacío. Entonces, a mí eso me fascina, esas dos circunstancias, pues, de estos dos colores me fascinan. Y tengo mucha relación con la noche porque soy muy nocturna y siento que en la noche puede haber vacío como puede haber completitud, por decirlo así, o plenitud, mejor dicho. Y lo mismo con el día. El día puede ser vacío, pero también puede ser pleno. Entonces, de alguna manera, no sé, eso de repente se sale por ahí, pues, en las cosas que escribo. Digo yo aquí inventando, porque posiblemente mañana opina lo contrario, pero ahora que me preguntas eso, pues mi reflexión es esa, ¿no? Em, que sí, que hay las dos cosas en mis poemas, y el poema de las gemelas tiene que ver con eso. Y está dedicado a Elisabetta, porque Elisabetta en su trabajo que hace con las cartas, tienes las meguelas y con su trabajo, pues que ella siempre, porque ella me entiende, ella entiende lo que quiero decir con ese poema exactamente. Pero Bueno, ese poema, ella tiene una palabra invertida de las gemelas, ¿no? Megelas, las creo que se llama, ¿no? meguelas, las Ahora, meguelas. fíjate qué curioso, qué extraordinaria reflexión la que acabas de decir, hacer, pero me llama la atención que la reflexión es justamente una de las leyes lumínicas de la luz, ¿no? La reflexión de la luz cuando se distorsiona o se duplica, se repliega sobre sí misma para corregir la distorsión. Y no te olvides de que los colores, eso que te pidió Cecilia, surgen justamente de la combinación absoluta de esos dos colores primarios, ¿no? Bueno, que hay otros colores primarios que se derivan del blanco y el negro, y como lo acabas de decir, el negro contiene todos los colores, Todos los ¿no? colores. Y el Ujú. blanco más bien los difumina, los anula, los cubre, los abarca, ¿no? Este, bueno, no quería, antes de pasarte rapidito, Ana María, quería preguntarte rápidamente, eh, tú hablas de esa dualidad que más bien está integrada, hablas de esa integración contigo que va más allá de incluso de tu ADN, porque yo veo que tú has vivido en los 5 continentes, No, no, porque
Bueno, Indonesia es Asia, no es Oceanía. pero tiene Ese es una el parte de continente que me Oceanía, ¿no? falta. Ah, Pero espérate, pero tiene una parte de Oceanía también, ¿no? bueno, Incluso una época que era reclamada, ¿no? sí, pero no Bali estuve en que, esas islas, en ah, esa no parte. estuviste. Ah, ok. Bueno, en Bali sí estuve, pero Bali no es Oceanía, o sea, Bali es todavía, está No, por todavía. eso te digo que, que Bali es Asia, pero los otros archipiélagos que van hacia abajo de Indonesia, hay una parte que es Oceanía, que incluso estuvo peleada con Australia. Entonces, aunque Sí, sea históricamente, tú has estado en esos 5 continentes, ¿no? bueno, ¿Qué diferencia le ves tú? Porque tú hablas de Occidente y Asia, de África, pero Asia y además Indonesia, que es otro mundo también, aunque sea Asia distinta, que fíjate que todo el mundo te diría, te preguntaría qué diferencias hay, pero yo más bien te pregunto qué cosas en común pudiste integrar tú de esas 5 dimensiones geográficas. bueno, en Uganda yo me sentía muy en casa porque Uganda está casi en el mismo nivel que Venezuela en, Ecuatorial. ajá. Y entonces lo lujurioso de la vegetación, el clima de Kampala era similarísimo al de Caracas. Kampala no es un valle tan grande como Caracas, pero es un vallecito rodeado de montañas. Entonces, bueno, y está el lago Victoria, que es como un mar. Entonces yo encontraba como, para no sentirme tan nostálgica, encontraba esos, esos hitos geográficos como asidero, pues, como asidero para yo también como ubicarme y, digamos, centrarme allá. Bangladesh fue muy difícil porque Dhaka, la ciudad donde estábamos, que Bangladesh además es un delta, ¿no? Muchos ríos, lagos, lagunas, y Dhaka, la ciudad, tiene muchas lagunas, etcétera, muy pobre, muy, muy pobre. Me era muy difícil porque no tenía ningún referente geográfico, o sea, no había ningún hito geográfico, porque es totalmente plana, donde yo podía ubicarme, ¿no? De donde yo me podía agarrar. Indonesia, Indonesia también está, Indonesia está en las antípodas de Venezuela. Aunque es un país musulmán tropical. Entonces, la religión está como más, es más, por decirlo así, menos determinante. La gente la ejerce y la practica de una manera muy privada, menos, más como aquí, por decirlo así, que en donde la religión es un asunto pues personal. Por supuesto, es la religión dominante, pero hay una cosa del trópico que hace que el carácter de la gente sea como más relajado, más flexible, más abierto, ¿no? Entonces fue realmente una experiencia muy sabrosa estar allí. Y bueno, Indonesia es un país sumamente diverso, o sea, tiene 700 idiomas, una cosa así, son 300 no sé cuántas islas o 700 no sé cuántas islas, o sea, y estoy diciendo números por decirlos, pero sé que es gigantesco ese país. Entonces, y cada isla es diferente. Java es diferente, Sumatra, de Flores, de Bali, en fin. Entonces era como estar metida como en otro continente prácticamente. Y África lo mismo. África uno la mete todo en un saco, pero Uganda es diferente a Kenia, es diferente a Tanzania, Botswana, de Sudáfrica. O sea, todos esos países tienen su identidad, tienen sus lenguas, pero bueno, hay una cosa, una manera de ser del africano que quizás es común, que quizás es lo mismo que podemos decir los latinoamericanos, que también es la apertura, como una alegría de vivir, que es presente, que es inmediata, porque África pues es un continente plagado de muerte y de pocas expectativas de vida, eh, y la gente vive muy en el presente,
no piensa en el futuro. Es una cultura que vive mucho en el presente, en el hoy. Gracias, querida Kira. Bueno, te dejo al cierre con de las manos exquisitas de tu hermana, amiga Ana María Hurtado. Adelante, Ana María. Bueno, nosotros tan contentos, yo en particular, de estar aquí con Kira, por muchas razones, ¿no? Cuando Edgar, no veo a Kira, Kira está allí. Sí, Sí, aquí está. Y Ah, te está Kira, viendo. se quedó pegado Edgar. Cuando Edgar dice hermana, pues es inevitable evocar cuál es nuestra hermandad, ¿no? Quizás es la hermandad a través de Armando, ¿no? De nuestro de vida. maestro común, además con el cual tuvimos una relación tan entrañable, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que en efecto nos unen, además de un inmenso cariño, y me encanta tenerte aquí, Kira. Me pareces una poeta de verdad muy peculiar, muy particular en nuestro medio. Perdón. Primero, quiero repetir lo que ya te dije, que te estoy celebrando, ya que tú eres una gran conocedora del té, con un té ruso que me regalaron hace muy poco. ¿Mm? Y es una delicia. Y del té quiero hablar porque es algo muy presente. Hay cosas que están muy presentes en ti, en tu poesía, que hablan mucho de ti, que es una de las cosas que me parece más bella de tu poética, que es transparente. Uno siente a Kira allí, o sea, casi que siente el susurro de Kira mientras te lee, uno siente que aquí está Kira, ¿no? Siente tu cercanía, tu pálpito. Em, Fíjate que, por ejemplo, en el libro, lo que estaban hablando ahorita de los colores, para no redundar, porque es un tema que llama la atención, el tema de los colores. Pero fíjate, por ejemplo, en medio del blanco, que inevitablemente lo lleva uno precisamente al suprematista ruso Malevich, ¿no? El blanco sobre blanco. Entonces uno tendería a pensar, bueno, en medio del blanco lo pudiera uno asociar con un encandilamiento solar, ¿no? El exceso de luz, un poco como Reverón, ¿no? El exceso de luz te lleva al blanco. Sin embargo, ese poemario a mí me parece de una delicadeza lunar. Me parece que cada poema está destilado, está con esa luz nocturna, eso que compartimos, pues yo también soy noctámbula, que es la textura de la noche, que es otra cosa, ¿no? Que es una delicadeza donde el contorno es otro tipo de contorno. Se difuminan los límites, pero hay un contorno interno, un contorno íntimo con con peso, ¿no? Hay un peso sutil, hay una conjunción de opuestos, pudiéramos decir, en ese blanco que no encandila, y me parece un libro lunar. Mientras que el otro, El sol de la ceguera, uno pudiera decir, bueno, un sol que enceguece, es verdad, otra vez que encandila. Y en efecto, ese es un libro solar, que tiene una potencia que sigue siendo tu voz, pero ya no es esa voz lunar, ¿no? Tejida en la penumbra, tejida en el frente nocturno, sino una luz avasallante, donde ahí te metes con lo social, con lo entrañable y en el mejor sentido de la palabra entrañable, ¿no? Con lo visceral, con lo propio, con la abuela, con las casas, con la nostalgia rusa, con la melancolía. O sea, allí uno siente eso, la potencia solar de Kira. Entonces, por supuesto, tienes opuestos que se conjugan, dado toda esa cantidad de cosas que hemos venido hablando con Johnny, con Edgar, que fuiste aportando de tus orígenes, de cuál es el manantial en el que tú bebes, ¿no? Ese manantial cromático, para seguir en el tema de los colores intensos, ¿no? Hay unas palabras que yo encuentro y unas palabras y una atmósfera, ¿no? Que son lo irreparable, lo irremediable. Siempre viva en la herida. Me mantengo
subrepticia. Esas palabras y esa atmósfera de lo irremediable, de la errancia, pero a la vez de la permanente, el permanente estar, que es un poco lo de la contemplación y la plegaria. Fíjate, lo veo así, ¿no? O sea, la plegaria te, te, te enraiza, ¿no? Porque te detiene en la errancia. O sea, la misma plegaria se convierte un poco como en los ritos, precisamente en algo donde tú te puedes acoger ante la errancia, ante eso que es irreparable. Eso me parece un logro de tu poesía. Entonces quisiera que nos hablaras de el tema de la nostalgia, de la errancia y de eso que yo veo y lo uno con Armando, ¿no? Esa cuestión espiritual, ¿no? Que es la atención y la contemplación como una especie de tienda, tienda en el sentido del desierto, donde uno se acoge, encuentra un cielo que lo proteja y uno se acoge a ese minuto del espacio y del tiempo donde uno está cubierto, no importa donde uno esté, ¿no? Donde el errante, el peregrino, el caminante se detiene y se cubre. Quiero que ahondes, porque lo dijiste, en esto de la nostalgia, la plegaria y lo espiritual en tu poesía? Wow, ok. Bueno, em, quizás por ese sino, ¿no? Por ese destino que vivieron mi abuela y mi papá, que nos determinó tanto, bueno, a mis hermanas y a mí, yo tiendo a creer, o heredé quizás, la creencia en el destino, en lo, en lo, en lo ineludible del destino. Y no necesariamente creo que el destino está prefigurado, sino que hay decisiones y hay cursos en la vida de uno, hitos, en donde se traza un camino que ya es irremediable, o sea, que ya no se puede cambiar, que ya no tiene manera de volver, de tomar otro curso. Y, y la nostalgia, durante esos 10 años que estuve fuera, yo sufrí mucho, tuve mucha nostalgia de acá. Em, Ahora tengo la nostalgia de los sitios donde estuvimos, ¿no? Pero creo que es como un hábito tener una nostalgia. Y vivir en Venezuela, en las circunstancias en las que lo estamos viviendo, nos hace además todavía más proclives a lo nostálgico. Sobre todo Mm, a las personas, bueno, de mi generación y las generaciones anteriores que viven en este país, ¿no? Vivimos en nostalgia, pues, vivimos en la nostalgia de lo que hubo, de lo que fue y de lo que no pudo ser, del futuro que no se tuvo, de la promesa que no se cumplió. Entonces, digamos que ineludiblemente no puedo evitar practicar la nostalgia, porque ya es más que un sentimiento, es como una práctica, es como un hábito, estar nostálgica, o sea, tener nostalgia de algo. Entonces, quizás no es sano, a lo mejor no es sano, no lo sé, pero bueno, es como yo soy. Y la rancia, hay un, también cuando me fui, ¿sabes? Mi papá siempre tuvo el temor de que nosotras, si viajamos todas siendo mayores, que si viajábamos porque mi abuela, cuando estalló la revolución, ella no estaba con su familia, con su madre. Y ella tenía 19 años, 19, 20 años, y más nunca la vio. Entonces mi papá vivía con esos miedos.
de que si algún día nos íbamos para alguna parte de viaje, de paseo, nos iba a agarrar una catástrofe y más nunca nos iba a ver, o no, más nunca nos íbamos a ver. Y yo de alguna manera, no sé, tengo eso metido en la cabeza. O tengo como ese sentimiento muy presente de que pueden haber eventos totalmente fuera de control tuyo que determinan tu destino. Mm, Entonces, mi papá y mi abuela pasaron por muchos países y muchas ciudades y eso se traduce en el poema de las llaves, ¿no? Em, hasta que se asentó aquí en Caracas, conoció a mi mamá, se enraizó. Y sin embargo, había siempre como esa cosa de la nostalgia cuando se reunían con la colonia de rusos, polacos, etcétera, que estaban aquí en Caracas, hacían las cenas con las comidas específicas, qué sé yo. em, y de alguna manera también el bagaje de mi mamá, porque ella también vivió, bueno, vivieron en Monagas, en Caicara de Maturín, en Maracay, en Caracas, en distintas partes de Caracas, y hay como esa cosa del moverse, ¿no? Y cuando nos fuimos, yo tenía como ese terror de que no iba a regresar, porque nos fuimos un año y resultaron ser 10. Y cuando mm. decidimos venirnos fue algo así porque casi que le puse un ultimátum, o sea, casi que fue un ultimátum. Yo le dije, yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo me devuelvo a Caracas. Y bueno, nos devolvimos los dos, por supuesto. Y sin embargo, estuvimos a punto de quedarnos a vivir en Kenia, porque nos gustaba muchísimo, por ese enamoramiento pues con África. Entonces, y el gusanillo de moverse y de conocer y de ver y de experimentar otras culturas, otros sabores, otros olores, pues yo lo cargo dentro, ¿no? No me ha sido tan posible después hacerlo, pero sí sigo teniéndolo. Entonces, hay esa cosa como de ser de un sitio, pero no ser de ninguna parte al mismo tiempo. O sea, yo siento que soy de Mm. aquí, pero luego me acuerdo del nombre que tengo. Ujú. Y entonces sé que también no soy de aquí. Entonces son las dos cosas. Es lo claro y lo oscuro, son las gemelas, es la dualidad, pues, del ser y el no ser al mismo tiempo. No sé si eso contesta lo que me preguntaste, pero No, claro, claro. Faltó una parte que la voy a reafirmar, que me vas a permitir que yo lea un poema que me gusta mucho, ¿no? La parte que va con el poema y que te reitero la pregunta es la plegaria y la espiritualidad como ancla, como ok, la tienda en el desierto, como eso que utilizan los pueblos antiguos para orar, el templo, no tiene que ser un templo físico, ¿no? Entonces, y tus poemas, muchos, yo estoy de acuerdo contigo, tienen una destilación, un humor, algo que cae como plegaria, algo, fíjate que no digo asciende, algo que cae como plegaria, porque va como goteando, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Hay un poema, me encanta, que aquí voy a decir varias cosas de tu poesía, tiene mucha sensorialidad, mucha sensualidad y que eso lo remite a uno el cuerpo, que es lo único que realmente tenemos, el que nos acompaña en la rancia, ¿no? Nos acompaña en el peregrinaje, en la soledad, en la melancolía, el cuerpo. Y en este poema que se llama Ritual, creo que allí está eso que te digo, ¿no? El ritual y la plegaria como forma de arraigo. El agua hierve, la tetera silba, decido. Si es de mañana, el té será fuerte, negro. Si el crepúsculo es promisorio, la mezcla será ahumada y oriental. De lo contrario, aromatizada a la inglesa. Las noches y la vigilia son acompañadas por perfumes de mandarina, malojillo, sabores de frutillas otoñales. La taza
acoge el momento. El paladar, la lengua, el olfato convergen en la verdad del primer trago. Mi cuerpo recibe comunión. Me parece hermosísimo. Gracias. Bueno, como dije al principio, o sea, yo creo que la poesía representa un ejercicio espiritual y no necesariamente religioso, obviamente, pero sí un ejercicio espiritual en donde uno em, pues se relaciona pues con uno mismo, con el entorno, con el universo, con Dios, con los dioses, en fin, con aquello que uno sabe que es superior a uno y que lo rodea y que te puede llenar o te puede sobrepasar. Y yo creo que la poesía es la expresión de eso, realmente. Entonces, a veces, cuando escribo, escribo pensando justamente en eso, ¿no? En el Dios o en el universo, sin ser particularmente religiosa. Y a veces es sencillamente es una traducción de lo que hay en mi interior, una traslación pues a las palabras de lo que hay en mi interior y de lo que me está preocupando o aconteciendo en ese momento. Em, yo relaciono mucho o me relaciono mucho existencialmente con lo que escribo, o sea, digamos, o me expreso existencialmente con lo que escribo y creo que, bueno, que es el fondo de lo que, o es quizás la meta de lo que escribo, pues que es un poco entenderme, entender el mundo en el que estoy, entender mi circunstancia como ser humano, como mujer, como individuo o individua, ya no sé cómo se dice, entonces, no sé, creo y eso creo que se traduce en lo que yo llamo pues la plegaria, pues porque o deviene en lo que yo llamo la plegaria, porque obviamente eso que uno escribe, yo creo mucho en eso que uno escribe lo que necesita leer. Y yo creo que cuando he escrito, o sea, cuando escribo mis poemas, es porque necesito leer qué, qué es lo que me está pasando, qué es lo que está pasando en el mundo, en mí, cómo estoy interpretando lo que ocurre, ¿no? Fuera y dentro. Entonces, pues no sé, eso creo que es lo que es. No sé si puedo decir más de lo que estoy diciendo. No, Em, estás diciendo bastante. es Mira, eso, pues. quiero finalizar, me voy a poner un poquito lúdica. Nunca lo había hecho, porque tú sabes que yo soy muy seria, ¿no? Pero me voy a poner lúdica contigo. Ajá. Voy a coger cuatro poetas, y te voy a decir su nombre, y tú me vas a responder solo con una palabra que ese poeta evoca en ti. Ujú. Una sola palabra. Asociación inmediata. Primera poeta, Ana Akhmatova. Wow. Bueno, intensidad, o sea, intensidad es la primera palabra que se me vino encima, o sea, que se me vino a la mente. Armando Rojas Guardia. Atención, Cecilia Ortiz. uy, amor, Gervasi. telúrico, o sea, o teluricismo, no sé cómo se dice, o sea, telúrico es lo que me viene a la cabeza. Ok. Muy Faltó, bien, me encantó. faltó una. Ok. Kira, Ajá. Ah, Mira, no te escuché. Kira quería. antes, ajá, antes de que Johnny lea los chats, No, ya va, espera, Edgar, ya va. No, que él está Atención, siguiendo el juego, el juego. ah, Ajá. ah, Ah, Kira, Kira Kariakin
Ay, Una- no. No, 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 no puedo. Con una sola palabra no puedo. Ok, Ni siquiera se me viene algo a la mente. ok. Bueno, Iván Edgar te va a preguntar algo y yo te voy a hacer la solicitud de algún poema inédito, ¿ok? Sí, bueno, antes de que además se lean los chats que están muy bellos, muy interesantes, quería de alguna manera soltar una liebre que se me quedó dentro del sombrero. Cuando hablaba de esa gemelar, de ese poema tuyo que de alguna manera está involucrada Elisabetta, y es que Elisabetta es bióloga y la poesía es un ser viviente, digo yo, ¿no? Y además la biología estudia justamente a los seres vivos en su origen, su estancia existencial y su destino, ¿no? Y sus procesos, su evolución. Entonces, bueno, esa liebre se me quedó en el sombrero y la suelto aquí, de que hice la referencia en tu biografía de que habías estudiado biología, porque ahí también hubo una resonancia con la querida Elisabetta por aquí presente. Bueno, dejo ya entonces a Johnny. No, vamos a dar a Kira que nos irse despidiendo con algunos poemas inéditos. Ok, puedes leer uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. Y bueno, ya para de verdad darte las gracias a todos ustedes y en particular a ti, Kira, por, bueno, como dicen ya Ana María y Edgar leerán algunos comentarios, pero por esta noche exquisita. A ver, vamos a escuchar a Kira y sus inéditos, no africanos. No africanos, no. Bueno, este poema, tengo dos poemas, lo que pasa es que son quizás un poquito extensos. Es un poemario que estoy trabajando que se llama Asedios, por los momentos, pero creo que ese va a ser el título definitivo. Y tiene que ver, Ana María, con eso que yo estaba hablando antes, o sea, sobre los asedios, o sea, lo que me preocupa, lo que me ocupa. Ujú. Ok. Hubiera querido que la palabra latido tuviera que ver con la de latitud, porque un latido puede implicar una anchura, amplitud, extensión, tal como explica la Real Academia de la Lengua Española sobre la palabra latitud. Un latido es un manifiesto de vida y latitud pudiera ser la capacidad de latir, el rango de los latidos, su fuerza, su intensidad. Pero el diccionario dice que latitud es del latín latitudo y dimensión menor de las dos principales que tienen las cosas o figuras planas en contraposición a la mayor o longitud. Sinónimo anchura. 2. Extensión de un reino, provincia o distrito. Sinónimo extensión, amplitud. Se contrapone una dimensión menor con la extensión de un reino. Cuando hablamos de latitudes, añoramos una lejanía. Otras definiciones astronómicas y geográficas hablan de distancia angular, eclíptica, la esfera celeste, grados, meridianos. Imagina un mapa que se contrae y expande en el corazón, líneas que lo miden y atraviesan bajo constelaciones, que se trazan y redibujan con cada latido. Palpitación concreta del adentro, latitud. Qué hermoso, Kira. Y bueno, este poema, mis poemas no tienen título, así que no puedo decir el título. Eh, todos tenemos mentiras fundamentales que no nos puede, no, perdón, voy a empezar de nuevo. Todos tenemos mentiras fundamentales que no nos permitimos admitir, que nos develan o molestan. A veces parten de secretos tan oscuros, tan subterráneos, que olvidamos que existen. Otras son solo tonterías, magnificadas por el tiempo, entuerto colosal, solo borrable con otra mentira. Todos tenemos mentiras fundacionales,
de la verdad deseada y perseguida, que con suerte logra edificar una felicidad apropiada, suficiente para hacernos creer que estamos contentos. Y si todo sale bien, morimos con ellas, agradecidos de su entereza sin quiebres. Excelente, Esos son maravilloso. los dos poemas que tenía para ustedes hoy. Anne-Marie, ¿por qué no lees los chats? Oye, yo estoy embelesada aquí escuchando a Kira. Aquí hay montones de chat, Kira. Bueno, por supuesto, Luna emocionada con su luna llena en Kampala, encantada de escucharlos, de escuchar a Kira, dice Coromoto Renault. Qué deleite escuchar a Kira, dice Yoyana. Qué preciada conversación, en sus poemas al menos los que conozco cercanamente, lo íntimo, lo contemplativo y las puertas, lo abierto en la voz poética de Kira Kariakin revelan un universo contenido y al propio tiempo su expansión, estallido, emoción y reflexión en diálogo permanente. Esto es una maravilla que escribió Luna Benítez. Esto es casi un prólogo, una belleza. Somos una raíz portátil, dice Yoyana. Tamara Rodríguez dice, no practico la nostalgia, más bien le huyo, pero encantada de volverte a ver, Kira, y de escuchar tu voz desde el único continente que te falta. Aquí te Ella está en espero y bien Australia, ella está en Australia, en Perth. Oye, qué maravilla, Tamara, que nos está escuchando desde allá. Bueno, Flavia maravillada, Cristian Dimitríades dice, te cita, sueño con lo que perturba el fondo de las aguas. Mariluz Cárdenas, maravilloso. Flavia de nuevo, dando las gracias por estas conversaciones y Kira tan sabia y esencial. Eso es fundamental, Kira, lo sabia y esencial que eres. Denis, Denis Ermitano. Qué grato escucharte, Kira, dice. Gracias a Cultura Mundi por estos encuentros y a ustedes por estar aquí, ¿no? Inés Espinal, hermosa conversación. Me enciendo aunque Paulatina muera, dice Kira Kariakin en la voz de Yoyana. Gracias a todos por tan hermoso coloquio sagrado, lunar, pendular. Este es Cristina Sí, Policastro, perdón. Carmen quería- Cristina, me ha fascinado escucharte, Kira. Tu mirada poética te revela profundidad. Belkis Arredondo también agradecida. Luna también, sueño con lo que perturba el fondo de las aguas. Los bellos poemas de Kira, dice Alfredo. Inés Muñoz Aguirre dice, Kira, siempre un hilo calmo que nos ata a todos los que la escuchamos. Gracias, Cultura Mundi. Gracias. Fascinante trabajo, dice Belkis. O sea, tienes aquí a casa llena, todos así embelesados, Kira. Club de fans, podemos armarlo ya. Kira, nuevamente, gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí presentes, expresándonos, bueno, el entusiasmo por la poesía de Kira. Y aprovecho, bueno, ya que Ana se puso en tono lúdico, de todas las personas que Ana mencionó, adivinen quién es nuestra invitada el próximo lunes. Una, dos y... Hacemos una rifa. Carmen Cristina Wolf, Ah, qué próxima chévere. semana. Así que los esperamos a todos. Kira, Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este encuentro y por esta oportunidad. Y bueno, y va mi cariño a todos los que se conectaron y mi amor, pues, amigos queridos y amigas queridas. Así que yo estoy encantada y bueno, y agradecida por esta oportunidad de conversar, que me tenía nerviosísima y me da siempre mucha pena hablar, pues, de lo mío. Así que, este, bueno, muchas qué gracias a maravilla. los tres, de verdad. Qué Muchas maravilla. gracias, Kira. Muchas gracias a todos. Vale, gracias Kira, gracias a todos. Hasta el próximo lunes. Gracias.